Grabar en el computador y comenzamos. Bueno, buenos días. Vamos a comenzar hoy la clase del 30 de abril. Es un día jueves. em, y continuamos con la materia que de la semana pasada, de la clase de ayer, donde recordemos que vimos tabla de verdad, terminamos de ver la implicación y el bicondicional, y además analizamos tabla de verdad. Recuerden que si la última columna dato verdadero es una tautología. Si da verdadero o falso, aunque sea una distinta, inmediatamente la transforma en una contingencia. Y finalmente, si son todas falsas, se llama una contradicción. Dentro de esto van a existir tautologías de uso frecuente. No sé si alguno de ustedes tuvo alguna vez, eh, o sea, estudiaron conjunto, lo que sea, y tenían que mostrar a través de leyes si un elemento pertenecía o no pertenecía a un conjunto. Todas esas leyes vienen de lo que está acá marcado. Si se dan cuenta, son muchas fórmulas, todas se leen de forma de fila, o sea, por ejemplo, esto es equivalente, pero es distinto a esto otro, o sea, la parte uno tiene dos fórmulas asociadas. Entonces, son muchas fórmulas que son distintas, pero que son un poco similares. De acá nos van a interesar tres. Espérame, voy a estornudar. Ah, disculpen. Entonces, nos van a interesar la 6 con sus dos versiones y la 12. Así que cópienla en su cuaderno, la 6 con sus dos versiones y la número 12. De ahí la comentamos. Ya, terminando de copiar. Matías, sí. El resto de la gente, recuerden que estamos trabajando, tienen que copiar el 6 con sus dos versiones y el número 12. Y ahora las paso a explicar. Vicente ya está listo. Carlos y Julián. Recordemos que este símbolo significaba negación, este símbolo significaba conjunción o el y, este es un sí y solo sí, y este era el o. Voy a agrandar un poco el 6 para... Entonces, en, en esta parte, lo que nos está explicando es cómo interactúa la negación con el conector lógico y. En este caso, cuando tenemos una proposición P y Q,
y la queremos negar, la negación entra para cada una de las proposiciones, o sea, se niega P y se niega Q, y el I se transforma en un O. O sea, la negación de P y Q es no P o no Q. De esa forma interactúa la negación dentro de la proposición, perdón, del conector lógico I. Y de manera más o menos similar, cuidando las proporciones evidentemente, cuando las está negando la proposición o sea, P o Q, la negación entra, pero negando cada una de las proposiciones y cambiando el O por un I. Y este sí solo sí, que está puesto acá al medio, es decir, esto es exactamente lo mismo que esto. Es como si fuesen igual, en este caso. Esto al comportarse de una forma, esto de acá se comporta de la misma forma. Entonces, este sí solo sí y el sí solo sí que aparecen en todos los otros ejemplos, quiere decir que lo que está a la izquierda es exactamente igual a lo que está a la derecha. Y estas dos las vamos a ocupar porque vamos a negar ciertas cosas. Entonces, para negar eso, tenemos que tener claro cuál es la negación del I y la negación del O, que son estas dos que están acá. De igual manera, en el 12 tenemos, para negar la implicancia o el condicional, el que está acá, donde recordemos que el P es el antecedente y el Q es el consecuente, tiene una forma de actuar muy rara, porque cuando nosotros negamos el anterior, se negaba cada una por separado y el conector cambiaba. En cambio acá, se mantiene el antecedente y se niega el consecuente. Esa es la negación de la implicancia. Mantener el antecedente y negar el consecuente. Entonces, recordemos que este es como el igual. Entonces, la negación de esto es lo que está acá. Recordemos que esto sirve como estructura, así que después lo vamos a ver con ejemplos. Pero tiene que estar en su hojita de resúmenes. Insisto, el resto de las fórmulas que aparecen aquí también son importantes, pero para lo que es nuestro curso no las vamos a ocupar tanto. Y el ejemplo 1.10, que es el que está acá abajo, aquí se muestra por qué efectivamente la negación del condicional, o sea, la negación del P implica Q, es exactamente lo mismo que P y no Q. Voy a dejarlo por aquí. Y aquí, prestar atención, después la copian o le sacan foto, no sé, ahí. Pero voy a explicar más que nada cómo se llena esta tabla, porque este es otro método distinto al cómo lo lleno yo. Insisto, para llenar tablas existen una infinidad de formas. Todas son correctas, simplemente que uno se acomoda más de una estructura para poder hacerlo. Lo mismo le va a pasar en su lenguaje de programación. Cuando se hacen después los árboles y todas esas cosas, hay distintas técnicas para hacer esas estructuras y ustedes van a tomar la que más le acomode o la que mejor sea para solucionar su problema. Esta es una forma distinta a la que yo la hago o como yo lo resolví ayer en el ejemplo. Veamos, primero, como tenemos dos proposiciones, P y Q, vamos a tener un total de 4 alternativas, que son las que aparecen acá. Además, aparece la negación de Q. Esto no es obligatorio hacerlo, pero si no se maneja mucho, es recomendable hacerlo, y es colocar la negación de una de las columnas primarias. Si hubiese salido la negación de P, también es bueno colocarlo la negación de P dentro de las primeras para tener claro la negación de una columna primaria. Luego se colocaron la primera
O sea, primero se trabajó el lado izquierdo y después el lado derecho. Entonces, en el lado izquierdo, lo primero que hay que hacer es trabajar el paréntesis de P implica Q. Luego se niega el paréntesis anterior, que es el que estaba acá. Y acá se pone la interacción de estos dos, porque para comparar el sí solo sí, es más fácil tener un resultado a la izquierda y un resultado a la derecha. Entonces así uno lo puede ver más rápidamente para resolverlo. Insisto, esto es una estructura distinta de resolver el mismo problema que lo hacía yo. Yo lo hago hacia la derecha. En cambio, este es como si fuese central, o sea, bueno, estoy haciendo gesto con la mano, pero eh, como que va hacia la columna final. O sea, la columna final queda entre dos resultados. Y por la derecha, entonces, lo que está acá, para resolverlo hay que trabajar este paréntesis y luego se comparan estos resultados de acá y esta es la columna de solución final. No sé si quedó claro, Lo tengo claro. Sí, Juan. todo claro. Perfecto. Entonces, cópielo y busquen si es que hay algo que esté malo. Muy bien, correcto. No tiene ningún problema. Ya, jóvenes, ¿puedo continuar? Sí, no. Por mi parte, sí. Carlos también dice que sí. Julio también. Así que continuamos. Francisco también. Acá hay otra de las demostraciones de lo de arriba que también está resuelto acá paso a paso. Esto también está correcto. Entonces, observaciones. Cuando hablamos del bicondicional, o sea, el sí y solo sí, que está por acá, tenemos una, ¿cómo decirlo? Una versión 2.0, que es que cuando sabemos que siempre es verdad, se pone con doble flechita, o sea, con doble rayita. Este símbolo significa que siempre es verdad que la proposición P con la proposición Q se comportan de la misma forma. O sea, si volvemos atrás a esta tabla, lo correcto sería colocar que en cada una de estas, el bicondicional que se aparece tendría que tener doble flecha, porque siempre es verdad que una es igual a la otra. ¿Ya? Y lo mismo ocurre con la implicación. Cuando sabemos que siempre es verdad, se coloca doble rayita. Y cuando ocurre esto, tiene estas 5 formas distintas de usar el lenguaje. La más básica es P implica Q, pero también se puede decir si P entonces Q, también de Q se sigue de P,
Q, P es condición suficiente para Q o Q es condición necesaria para P. Todas esas 5 frases del español son idénticas. Se puede decir de todas esas formas distintas. ¿Ya? Pero eso ocurre, insisto, cuando sabemos que siempre es verdad. O sea, todo triángulo rectángulo siempre va a cumplir con la condición de que cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Toda circunferencia va a cumplir que el radio es, perdón, el diámetro es la cuerda más grande de las posibles. ¿Ya? Para las personas que estén copiando. ¿Alguien está copiando? ¿O como no los puedo ver? Continúo entonces. Toda esta parte de acá no tengo muy claro si lo vamos a ver, así que lo vamos a saltar. En caso de ser necesario, la próxima semana lo vemos. Pero aquí aparece el tema de los cuantificadores, tanto el universal como el existencial. Esto sí es importante. Primero, cuando hablamos de cuantificadores se añaden dos figuras nuevas. Por un lado tenemos esta B con una rayita que se llama cuantificador universal, pero su lectura es para todo. Ahí, copien eso por dentro. Cuantificador universal, pero se lee para todo. Esta es la parte donde empezamos a poner así como en orden lógico las oraciones. Correcto. Ahí empieza, donde empiezan a sufrir, empiezan a Sí. llorar. Ahí empieza a doler la cabeza. Sí. El siguiente símbolo, que es esta E hacia el otro lado, se llama cuantificador existencial y se lee existe. Entonces se llama cuantificador existencial y se lee existe. Existe una tercera forma, que lo voy a pasar inmediatamente porque está dentro de esta, y es el que está aquí. Aparece el símbolo de existe y al lado un símbolo de exclamación. Cuando están estas dos unidas, bueno, esto de acá, se lee existe un único. Después voy a explicar qué significa, pero esa es la lectura de estas dos simbologías. Un existe y al lado un signo de exclamación. Eso se lee existe un único. O sea, cuando se usa P implica Q, cuando P implica Q es siempre verdadero. Correcto. Cuando da una tautología, ahí se ocupa con las dobles rayas. ¿Ya? Ahora regreso a eso, por si acaso. Pero eso se lee, existe un único. Entonces, hasta el momento solamente hemos visto proposiciones que tienen que ver con elementos. Por ejemplo, no sé, pues, 2 más 2 es igual a 5, que sabemos inmediatamente si es verdadero o es falso.
Ahora, de aquí en adelante, ya vamos a empezar con proposiciones que son más compuestas. Y, por ejemplo, tenemos dos ejemplos de acá. Tenemos la proposición P, donde x es mayor o igual a 1, y la proposición Q, que x es menor que 5. Aquí ya dependemos de una variable x y un conjunto de donde los elementos están ahí. Por ejemplo, el conjunto P, o sea, la proposición P, va a ser verdadera para todos los naturales. Todos los naturales, como mínimo, son menor o igual a 1. Pero esto debe ser falso si consideramos los enteros. Porque los enteros, por ejemplo, está el menos 5, y menos 5 no es mayor o igual a 1. Entonces, cuando ya empezamos a trabajar con este tipo de ejercicios, aparece el concepto de dominio de validez. O sea, no va a ser verdadero para todos los elementos, pero sí va a ser verdadero para algunos. Por ejemplo, el P es verdadero para todos los naturales, pero el Q va a ser verdadero solamente para el 1, 2, 3 y 4, porque del 5 en adelante ya se hace falso. Entonces, el dominio de validez, en el caso del Q, es solamente estos 4 elementos. Y el dominio de validez, en el caso del P, son todos los números naturales. ¿Ya? Copien eso por mientras. Dominio de validez es los elementos que hacen verdadera a la proposición. ¿Ya? Sí. Ahora, paso a leer paso a explicar cómo se leen estas cosas que están acá. De partida, recordemos que este símbolo se lee para todo, y aquí nos dice lo siguiente. Ya todo esto, apareció un nuevo símbolo que no lo habíamos hablado, porque es de la parte de conjuntista, pero ese está como E. A todo esto ese es el símbolo, es como decir pi. O sea, usted no puede escribir ese símbolo de otra forma, porque el símbolo se escribe de esa forma. Y se lee pertenece. ¿Ya? Ese símbolo se lee pertenece. Entonces, el primero dice, para todo x perteneciente a los naturales, se tiene la condición P. O, en otra forma, dado que la condición P la conocemos, recordemos que el ejemplo en este caso era que el P tiene que ser mayor o igual a 1, se puede leer para todo x perteneciente a naturales, se tiene que x es mayor o igual a 1. La segunda se hace de manera muy similar. Lo que cambia es que en vez de decir para todo, acá se dice existe. Entonces se dice existe x perteneciente a los naturales, tal que se tiene la condición Q, o como ya conocemos la condición Q, existe x perteneciente a los naturales, tal que x es estrictamente menor que 5. Estos espacios se pueden leer como tal que, y en la parte conjuntista, cuando tengamos un slash así cruzado, también se lee tal que. Profe, P de X es un polinomio booleano cualquiera.
Sí, o sea, es una condición. Puede ser que x mayor que 1 o x cuadrado más 5. Es una condición, no un polinomio booleano necesariamente, porque no va a tener, por ejemplo, un conector lógico metido. Por ejemplo, acá x mayor o igual a 1 no tiene ningún conector lógico. Los polinomios booleanos tienen la condición de que tienen que tener un conector, el y, el o la negación, una cosa así. Esto estoy grabando, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Ya, jóvenes, entonces ahora empezamos con las negaciones de los cuantificadores. Y con esto ya estaríamos terminando la clase del día de hoy. Primero, tenemos la proposición P, que está escrita acá, que dice, para todo x perteneciente a, se tiene la condición P pequeña. Entonces, cuando queremos negar esto, decir lo contrario, o sea, si es verdadero pasarlo a falso, los cuantificadores están unidos. En este caso, la negación del para todo es el existe. Entonces se le diría, existe x perteneciente a, una observación, cuando estamos negando, y estamos hablando de conjuntos, el elemento tiene que pertenecer al mismo conjunto, porque estamos comparando dos cosas distintas. Y para compararse, por lo menos tienen que tener la misma base. Y se niega la proposición P. Aquí lo voy a dar con un ejemplo distinto. Supongamos que yo digo, todos los alumnos del curso de álgebra y trigonometría tienen un iPhone 10. ¿El iPhone 10 existe o no? El iPhone O X. sea, el iPhone X, pero lo mismo. Ah, ya. Sí. Entonces todos tienen un iPhone X. Si yo quiero negar lo que dije, basta que uno de ustedes no tenga el iPhone X para que lo que yo dije sea falso. ¿Se entiende, no? O sea, para negar el para todo, porque el para todos son todos, no puede fallar en ningún elemento, basta con encontrar un ejemplo donde no funcione para volverlo falso. Y en otro caso, por ejemplo, yo digo, para todo alumno que está en el curso de álgebra y trigonometría, ninguno posee un computador. Si digo que ninguno posee un computador, basta que uno tenga el computador para que yo lo que dije cambie de valor de verdad. ¿Se entiende, no? Entonces, la negación del todo es existe alguno. Otro ejemplo en el español es cuando usted dice, yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada. Entonces significa que entiende algo, porque está negando que entiende nada, entonces entiende por lo menos un poco. Profe, Cosa, ¿cuándo se usa el cuantificador universal y la existencial? más que nada porque están los problemas dados de esa forma. Cuando usted ya tenga una estructura y tenga que ordenar datos, por ejemplo, base de datos, ahí va a poder trabajar con el para todo y el X, por ejemplo. Para todo persona que ha contratado el plan X, usted le va a dar ciertas condiciones. O existen algunas personas que tienen esto y ahí va a empezar a trabajar con ese sentido. Pero está dado por el ejercicio cuándo está el para todo y cuándo está el existe. No sé si eso respondía a su pregunta. ¿Sí? Perfecto. Ahora, el ejemplo que está acá dice lo siguiente. La proposición P es todos los animales caminan en cuatro patas. ¿Eso es verdadero o es falso? Falso. ¿Qué es falso? Falso.
Preguntó, ¿qué es falso? No, pregunté por qué es falso. La Ah, justificación. porque hay animales que vuelan o que se movilizan en dos patas. Por ejemplo, los pingüinos dicen que El ave, el mono. el ave, el También. mono. El mono camina en cuatro patas, sí, creo. Ah, no, puede caminar en dos, pero el chimpancé camina en dos. El mono camina en cuatro. Avestruz. Eso. La avestruz también. Los humanos también. Los Flamenco. canguros. Los canguros. Sí, por ahí Vicente igual lo decía, los canguros. Los patos también. En fin, existen varios. Entonces, y eso ya estamos claros, la proposición P es falsa. Entonces la proposición Q dice, existe un animal que no camina en cuatro patas. ¿Eso es verdadero o es falso? Debería ser Falso. falso porque dice un animal o No, pero algo así. para que el existe sea verdadero, basta que uno cumple la condición. Ese es el tema. Entonces es verdadero. Entonces es verdad. Ujú. Y los ejemplos son los que acaban de decir ustedes. Los humanos, el pato, el canguro, el pingüino, los peces, todas esas cosas que explicaban ustedes. Entonces, el verdadero. Recuerden, el existe, basta que uno cumpla la condición y listo. Lo mismo pasa con el cuantificador existencial. Entonces, se dice la proposición existe X perteneciente a, tal que sería la condición Q, y la negación, el existe se cambia por un para todo, el conjunto se mantiene, sigue siendo el mismo conjunto A, y se niega la condición. Por ejemplo, ahí dice acá, la condición Q existe, existe un animal que vuela. ¿Eso es verdadero o es falso? Verdadero. 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 ¿Qué me puede decir un animal que vuela? Un ave. El murciélago. El murciélago. Muy bien. El cóndor. Cóndor también. Y la negación dice, todos los animales no vuelan. ¿Eso es verdadero o es falso? Falso. Es falso. Falso. Correcto. Porque basta que uno no vuele, o sea, para que uno vuele, para que esto sea falso. José, porque existe exactamente, es como, ¿el existe el único? No, no le entendí, José Montero. Hay otro símbolo para que existe un único. Sí, es el que vamos a ver a continuación. Que se le existe con un signo de exclamación. Exactamente eso. Esto ya lo vamos a ver la próxima clase, pero quiero acabar con el existe un único. Entonces, la última proposición, o sea, pues una proposición puede estar escrito esto, existe un único. Cuando se habla del existe un único, es que existe y aparte es único, no hay dos que cumplan la condición. Entonces, este tipo de proposiciones no se puede negar. ¿Por qué? Porque hay dos casos para decir que eso está malo. Por un lado, puede ser que nadie cumple la condición, o por otro lado, que hay dos elementos o más que cumplen la condición. Por ejemplo, si yo digo, existe un único alumno que sacó 666 puntos ponderados para entrar a la carrera. Si existiese uno que lo hiciera, y solo uno, lo que yo dije es verdadero. Pero si nadie ponderó 666, lo que yo dije es falso. O si dos o más personas ponderan 666, o ponderaron, perdón, también es falso. Entonces, no podemos negar el éxito un único, porque existe más de una forma de poder escribir esa negación. O sea, ya teniendo dos o más alternativas, no existe una negación como tal. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Sí, 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 sí. Profe, ¿me lo podría volver a explicar? No entendí bien la idea.
Lo que pasa es que el existe un único es que existe y es único. No hay nada más igual al elemento que cumple la condición. Por ejemplo, si yo digo, existe un único alumno que entró con 666 puntos ponderados, va a ser verdadero si solamente un alumno lo cumple. Pero si nadie lo cumple, se hace falso. O si existen dos o más personas que también entraron con 666, también lo hace falso. Entonces, hay dos caminos para negar lo que yo dije. Entonces, Vale, vale. al tener dos o más caminos, ya se dice que no posee una única negación o no posee negación. Ahí sí, gracias. Distinto es, por ejemplo, el para todo solamente se puede negar con un existe. Y también el existe solamente se puede negar con un para todo. Y con eso ya terminamos la clase del día de hoy. Insisto, ya la próxima semana, el día lunes, ya vamos a empezar a subir las guías. Así que ahí va a tener más sentido todo esto lo que hemos visto de una forma solamente teórica, porque ya vamos a empezar a hacer ejercicios. Así que eso. Tareas, tienen que leer o releer todo esto y si le aparecen dudas y consultas, hacerlas. También recuerden que el próximo día miércoles ya vamos a comenzar con los horarios de atención, así que atentos al Discord los días miércoles desde las 3:15 hasta las 4. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta ahora? Profe, ¿puede subir y ver lo que vimos? Que se me cortó la conferencia. Ya Es no que ahora parando esto voy a subir el video y lo va a poder ver directo de YouTube. no hay problema. Preguntan cuál Discord. El Discord quedó en el foro de consultas en... No, no en el foro, o sea, usted entra a DECA, en la Por eso, DECA por eso. le aparece un link de Discord y ahí entra. Sí, hice 2020, ahí se va a la sección 2 y álgebra y trigonometría. En el canal de voz. Ujú. Y mi nick es Jorge Toff. Porque me llamo Jorge y mi apellido son Torres Fuentes. Profesor, Cuéntame, Cristóbal. las evaluaciones así como ya más oficiales empezarían como desde esta semana que viene a la otra, ¿cierto? A la otra, correcto. O sea, en la semana del 11 de mayo. Ahí ya tendríamos un pequeño test. Ya, profesor. Ujú. Metodología se está evaluando. Puede ser 100% online o una parte online y una parte de que tengan que subir una foto de su desarrollo. Ahí estamos todavía discutiendo con los colegas qué hacer, pero las 3 secciones vamos a tener las mismas evaluaciones al mismo horario. Profesor, Víctor, ¿cuántas clases online van a hacer a la semana? todos los días vamos a tener por lo menos 40 minutos. Ah, ok. Gracias, profesor. No va a ser el bloque entero, por lo general. Ese símbolo, Nicolás, no lo entiendo. Una rayita con otra rayita. Ya, jóvenes, voy entonces a parar la grabación